Muy buenos días a todos, son las 17 horas Bogotá, es decir, 11:17 hora Nueva York. Hace aproximadamente una hora, hora y 10 minutos, tal vez 15 minutos, se abrió la sesión. Como saben, pues la apertura del día de hoy de los viernes usualmente es un poco más tarde del usual, pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacer nuestro análisis del día de hoy. La verdad hay bastantes cositas para resaltar, un viernes bastante movido a lo usual, a lo que usual pues vemos en los mercados. Primero me gustaría hablar sobre lo que sucedió con la temporada de resultados específicamente de Amazon. Amazon reportó una desaceleración en sus ingresos que se habían aumentado muchísimo por la pandemia y ya está viendo una caída en sus ingresos. Esto, por supuesto, preocupa bastante. Eh, y también tuvimos una caída importante de Pinterest. Pinterest, la aplicación social, reveló que sus ingresos están cayendo bastante, unos datos bastante decepcionantes. Eso hay que tenerlo en cuenta. De igual manera, los mercados chinos, en este momento no lo tenemos en pantalla, pero los mercados chinos, vamos a hacer una revisión, por supuesto, en horas de la tarde, cuando se cierre el mercado, vuelven a estar negativos. Hace pocas horas, hace pocos minutos, el Hansen de Hong Kong caía 1%. Y otros indicadores del continente caen entre 1,5 y 2,3%. Porque uno de los anuncios que más causó temor en el mercado respecto a las autoridades chinas fue que primero, digamos que dieron un anuncio para erradicar la ilegalidad, perdón, en cualquier plataforma que esté prestando un servicio, pues así. Entonces esto fue visto como un nuevo ataque a Didi, el cual cayó con sus acciones. Aún seguimos, el mercado asiático se sigue viendo con unas regulaciones realmente duras y realmente, digamos que preocupantes. Por otra parte, también tuvimos que las acciones de China Evergrande cayeron un 11% cuando un tribunal congeló los activos de la filial. Bastante negativo el mercado hoy para China. Por otra parte, pues el mercado estadounidense tampoco es que tenga unos muy buenos, un muy buen impulso alcista el día de hoy. De hecho, pueden observar que el Nasdaq, el S&P 500, el Dow Jones están cayendo. No son caídas exageradas, el que más cae es el 0,64 con el Nasdaq, pero igual son caídas importantes. Me gustaría de una vez ir entrando a los datos macroeconómicos, o el calendario económico mejor, y revisando dato por dato. Hoy tuvimos una gran cantidad de datos. Por una parte, el gasto del consumidor en Francia se ubicó en 0,3, mientras que el dato anterior era de 10,06, entonces bajó demasiado. Sin embargo, el PIB de Francia sí aumentó, pasó de una cuota negativa del 0,1 a un 0,9, una muy buena precisión el día de hoy para el PIB de Francia. El PIB de Alemania no siguió aumentando, pensábamos en una cuota similar al 2%, pero vemos una ligera caída al día de hoy para el PIB de Alemania. En cuanto a Francia, si nos seguimos moviendo en ese terreno, la inflación a la cual se está enfrentando Francia, la verdad, es realmente baja, no presenta ningún tipo de temor. Por otra parte, en la eurozona, el PIB de España se ubica en una cuota positiva, el PIB de Alemania se ubica en un terreno muy plano. Sin embargo, pues hay que resaltar, veníamos de un PIB de un -3,4, ya estamos en un PIB de 9,6 que pega justo a las expectativas del mercado. Y en zonas un poco más pequeñas, Francia, Italia, perdón, tenemos el IPC pues, de Italia con una variación muy baja. Si miramos el ponderado, el IPC de la zona de euro está en 2,2, nos ubicamos en 2%, por encima de ese 2% de la meta usual de Europa, pero pues como ya sabemos, el Banco Central Europeo no tiene ninguna motivación de mover alguna ficha dentro de su política monetaria solamente por ver este dato. Si nos vamos al PIB, en general se aumentó de 0,3 a un 2%, inclusive superó las expectativas. Y en su variación anual también una muy buena tasa, un muy buen dato. La tasa de desempleo en la zona de euro se ubicó en 7,7, bajando unos ligeros puntos respecto al dato anterior. Bastante positivo. En general, la zona de euro nos da una percepción generalizada muy positiva. Hay que trabajar en algunos
en algunos datos que no nos revelan, digamos, con muy buen positivismo. Por ejemplo, el PIB de Alemania en su variación trimestral le faltó un impulso importante, pero se esperaría que cada vez esté mejorando. Igual lo que sí es obligatorio decir es que el PIB de Europa y en general Europa nos da un impulso positivo. Se esperaría que mejore en los datos durante este tercer trimestre. Para México, para los que operen esta divisa, el peso mexicano, el PIB superó no superó las expectativas, pero igual superó el dato anterior, entonces lo personal para mí sigue siendo un buen dato. Y para Estados Unidos, la verdad, nos posicionamos con datos bastante más. El precio de gasto en consumo personal, o digamos esta medida del EPC, eh, que usualmente, perdón, del PCE, que es la medida favorita de inflacionaria para el banco, para la Fed, se ubicó en 3.5 contra el dato anterior de 3.4. Se espera una variación mayor, pero sigue siendo un dato muy alto, porque pues este dato, digamos que quita muchísimas cosas que son vitales. Es una medida inflacionaria que a mí en lo que respecta no refleja para nada lo que realmente se está viendo inflacionario en Estados Unidos. Pero bueno, lo que sí es que la inflación aumenta ligeramente, ya no con las mismas proporciones de antes, pero sigue aumentando. Aquí lo pueden ver, índice de precios PCE 4%, el dato anterior 4%. Igual pues, los precios de gasto en consumo personal y subyacente, ¿no? Esta es la variación subyacente y sigue aumentando. Igual estamos por encima del 3%, entonces bastante peligroso este tema. No hay que tenerle mucho cuidado, más que decir que es peligroso. Sí, unas medidas inflacionarias muy altas, el PMI de Chicago se ubicó en 73.4, sigue aumentando las expectativas del consumidor. Vieron un ligero retroceso frente al dato anterior, pero nada preocupante, seguimos en unos datos muy arriba. La confianza del consumidor sí bajó drásticamente, bastante importante este tema. Y para Canadá tenemos el PIB mensual y el índice de precios de materias primas, que pues sí varía el índice de precios, varía con una subida importante, mientras que el PIB mensual, pues digamos que mejoró ligeramente. La verdad no hay datos muy espectaculares para Canadá que resaltar. Entonces nos posicionamos en un terreno mayoritariamente negativo para Estados Unidos con sus datos de PCE, un terreno mayoritariamente positivo para Europa y un terreno bastante negativo para lo que es la zona asiática. Si nos vamos a los datos que hay que tener en cuenta más tarde, posiciones, el número de plataformas floríferas y el recuento de yacimientos pueden mover un poco el precio del petróleo, pero más allá de eso no vamos a tener grandes apreciaciones. Más tarde se van a dar las declaraciones de parte de Brand, un miembro del FONC importante, pero eso es todo lo que hay que resaltar. Como pueden ver, un calendario económico muy abultado. Si nos vamos a los índices accionarios, mayoritariamente negativo en todos los índices accionarios, Europa y Estados Unidos negativos. IBEX 35 quedó un 1.1% y el Nasdaq 0.72%. Ante este escenario de negativismo, los inversionistas están yendo hacia activos refugio, hacia divisas refugio como el dólar americano, el cual se aprecia el día de hoy con un 0.28%, mientras que el índice de euro cae ligeramente en un 0.03%. El petróleo, una jornada igualmente negativa para las materias primas, las cuales se apreciaron bastante a lo largo de esta semana. Y el petróleo Brent solamente es la única materia prima, por lo menos fundamental, o como para resaltar, junto con el WTI que acaba de modificarse, que está teniendo un ligero comportamiento defensivo. Sin embargo, el resto de divisas, el resto de materias primas, lo que es oro, plata, cobre, cacao, café, muy negativos, y sobre todo el café, el cual está presentando una caída de casi un 8%. Es un movimiento excesivamente correctivo frente a los movimientos especulativos alcistas que tuvimos a inicios de la semana. Si nos vamos al escenario de criptomonedas, un escenario mayoritariamente mixto, pero me inclinaría por una visión un poco negativa. El Bitcoin queda un 2%, cada 2.3%, IOTA 4%, Litecoin 2%, solo Ethereum se mantiene en una cuota ligeramente positiva, pero pues en realidad mucho movimiento negativo para las criptodivisas. El escenario de divisas se ubica con unas variaciones muy ligeras, solo hay que resaltar el australiano
que está cayendo un 0,65 contra el dólar americano, y tal vez una ligera precisión de parte del dólar americano contra el yen japonés, y el dólar americano está actuando como un activo refugio definitivamente. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Espero que esta información les sirva. Igualmente los invito para que en horas de la tarde nos veamos en el cierre diario del mercado y en el cierre semanal del mercado. Muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.